Purísima. Antes era ciego y ahora ve. Antes era ciego, ahora ve. Estamos en los domingos de Cuaresma. En la antigua iglesia eran domingos últimos para los catecúmenos, que eran varios en la basílica, en la catedral, y los tomaba el obispo como responsable último, se hacía cargo de la última catequesis, después de varios años, hace 2, 3, 4 años. Esta última semana la agarraba el obispo. Y el obispo además en la misa hacía ritos que están todos en el bautismo de niños hoy. En la tradición estoy hablando, no en el Novus Ordo, que fueron liquidados. Los 3 exorcismos, la entrega al final del rito del bautismo de la luz. Al final la iglesia, ¿qué te hace con el bautismo? Te entrega la luz de la fe. Si hay un símbolo más claro para el bautismo, es la luz. Por eso los orientales, los griegos, llaman al bautismo sacramento de iluminación, que viene a ser muy antes. Sacramento de iluminación. ¿Y de qué nos habla esto? Precisamente de Dios mismo. El bautismo nos da la fe, la comunicación. Comunica a Dios lo que Dios es y quiere para nosotros. ¿Pero por qué lo hace? El cieguito del Evangelio antes no veía y ahora ve. Y Jesús termina la parábola diciendo, dice, porque muchos de los que ven, no ven. No van a ver el futuro. Y muchos de los que no ven, verán. De ahí los ritos de exorcismo del obispo, la entrega de la luz, el testimonio firmado en un cuaderno delante de todo, en el medio de la catedral se pone un libro y los padrinos firmaban como diciendo, nosotros no somos responsables, este que tenemos acá, ¿quién lo trajo acá? Estos que son de la comunidad, damos garantía, señor obispo, nosotros damos garantía, quédese tranquilo, no me traigan ninguna cosa rara, me dije. No, firmamos, rubricamos, nosotros firmamos, garantizamos. Firmaban delante en la misa y se entregaba otro domingo, como el domingo de hoy. El obispo, además de los exorcismos anteriores, daba exorcismos, bendiciones, enseñanzas, pero sobre todo en este domingo el obispo entregaba el credo, lo que se llama el símbolo de la fe, el resumen de la fe, de todos los misterios. Y esto es lo que hoy nos habla el Señor. Dios nos da la fe, conocemos a Dios porque Dios nos ama. Algo parece sencillito, pero no es tan simple. Monseñor Straubinger, argentino, que tradujo la Biblia del latín oficial al castellano español, con todos los comentarios bíblicos, una maravilla. Aquí en Argentina es universal de la lengua española, eruditísimo, tuvimos gente importante tuvimos, no solamente Bergoglio. En fin, tuvimos gente muy importante. Monseñor Straubinger tradujo la Biblia en 1946.
con todos los comentarios de los padres de la iglesia, de los padres de la iglesia, está llena de comentarios de la padres de la iglesia. Es la Biblia que nosotros en la tradición usamos y la liturgia usa. Es la Biblia de San Jerónimo, no la hebrea, sino la de San Jerónimo. Monseñor Straubinger habla en la Biblia esta, dice que hay 5 misterios, entre otros más, que son los principales. El primer misterio, dice Monseñor Straubinger, es el misterio de sapiencia, que nos da la fe, nos da la fe, el conocimiento de Dios. ¿Qué nos dice? Un conocimiento, diríamos, balbuceante, pero real. El conocimiento de Dios que es sapiencia. ¿Qué quiere decir sabiduría de Dios? Dios es esencialmente sabiduría. Ojo con esto. Tengan en cuenta esto. En contraposición que del otro misterio, por supuesto, el misterio iniquitatis, el misterio del mal. Es un misterio grande, que no es solo moral, es antes que moral, teológico, sobrenatural. Es importantísimo, es un misterio incomprensible. ¿Cómo? Viendo el bien se elige el mal. ¿Por qué? Y no sé. La verdad, yo no lo sé. Dios lo sabe. Pero hay que aceptarlo por la dogma de fe, la verdad de fe. Hay que aceptar este misterio que existe. Mysterium iniquitatis, el misterio de la iniquidad. Luego está, dice Monseñor Straubinger, el misterio de la iglesia. La iglesia es un misterio. No es tan sencillito. ¿Dónde está la iglesia? Bueno, es un misterio. Es un misterio, estamos todos desparramados ahora, qué sé yo. Pero la iglesia existe y existirá hasta el fin del tiempo. Después está el misterio de la vida y la resurrección. Buah. Y por último, dice Monseñor Straubinger, el misterio de la salvación de Israel al final de los tiempos, como pueblo elegido que vuelve al Señor. Punto. Estos 5 puntos, ténganlos en cuenta siempre en su cabecita, siempre les va a ser bien para hacer oración, meditar y entender lo que pasa alrededor nuestro también. En el misterio de sapiencia, la inteligencia de conocimiento en Dios. Dios se conoce a sí mismo de un modo único, misterioso e infinito, inabarcable. Es un conocimiento gustoso, sapere. Sapere viene de la raíz saborear en hebreo. Saborear, gustar y ver. Cuán bueno es el Señor, dice el Salmo. Gustar y ver. Cuán bueno es el Señor. Es el gusto como un relamido, podemos hablar así casi irreverente, ¿no? Un relamido de la verdad eterna. De la verdad del que Dios mismo es. En el que Dios se manifiesta en sus misterios, sin duda. San Pablo nos lo dice muy particularmente, porque él tuvo la visión directa de Dios en su transportación misteriosa al cuarto cielo, dice él. ¿Qué es eso? No sé. Pero tuvo una visión, San Pablo, única, que no la tuvo nadie. De la visión de Dios directa, y por lo tanto de predicar a los paganos. Si hay alguien que predica a los paganos, es él.
San Pablo. Esas dos cosas tuvo San Pablo. Miren, miren, miren. Dos cosas que van de la manito, El conocimiento de la sabiduría de Dios, de la inteligencia de Dios, del gusto de Dios, saber. E inmediatamente el mandato que siente, que recibe de evangelizar no solamente al pueblo elegido, sino también a todo el mundo. Y allí nos confirma que toda la creación misma es un gran misterio, creación que gira alrededor del misterio de la encarnación. Y aquí que entendió Pablo esta verdad. La entendió. Todo el universo, es importante, gira a la verdad de la encarnación. De la misión de la encarnación es un gran misterio, es una gran dogma de fe. Por eso, la evangelización a todo el mundo. ¿Por qué? Ya lo dice Santo Tomás, bonum diffusivum sui. El bien, en esto se trata del bien más grande que es Dios, de lo que es Dios en sí mismo dentro, tiende a expandirse, tiende a difundirse, pero por sí mismo, no por algo externo, sino por su esencia, por lo que Él es dentro. El motivo de la creación del universo, dice Santo Tomás de Aquino, y acá se equivoca, por lo menos en algo se equivoca Santo Tomás, no es Jesús, Santo Tomás es un santo, acuérdense, es un santo, no es Jesús. Se equivoca diciendo que Dios hace todas las cosas por amor a la creación. No, acá se equivoca, que me perdone, yo no soy nadie. Y de ahí le rebate también esa Buenaventura y toda la escuela de Duns Scotus, etc. Dice, no. Dios cuando crea todo, lo crea en función de la encarnación. En el abismo de los tiempos oscuros. Ya lo tenía en la cabeza. ¿Se equivocó Santo Tomás? No, Dios crea las cosas por sí mismas. Dios se regocija en las cosas. ¿Cómo va a amar Dios a algo que no le es debido? No le corresponde. El igual ama al igual. No, Dios se ama a sí mismo. Ahí está la raíz, el motor de su esencia amorosa. Dios nunca está solo, no es que se ama a sí mismo solo, como dirá alguno. Se ama solo. No, Él no se ama solo. Son tres personas. Son tres personas las que se aman. Y además estas tres personas, de un modo misterioso y grandísimo, tienden de suyo a comunicarse, a expandirse. Lo que hacen dentro, amor ad intra, diría la teología, Santo Tomás lo dice, lo hace afuera, amor ad extra. Están las misiones trinitarias del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero sobre todo la encarnación, ese gran misterio. Toda la creación fue hecha para la creación de la encarnación. Todo fue hecho primero, se pusieron los muebles, la casa, pero que habitará alguien en esa casa. ¿Y quién va a habitar esa casa? Que creó Dios. La encarnación del Verbo, del Hijo de Dios, hecho hombre. Y por eso ama la creación, porque en la creación está el mismo Dios. Esto es muy profundo, esto lo dice San Buenaventura. No lo dice Santo Tomás. Y eso trajo muchos problemas. Ahora veremos. El divorcio entre
lo divino y lo creado. La raíz de todo secularismo. Hay una sana secularización, sí, todo muy lindo, esto que enseñaba la persona. Sí, sí, como decía Karl Rahner, el herético. Sí, sí, sí. El cristianismo anónimo, como te dice, ¿no? Como un caballo que escuché hace poco en San Luis, en la de San Luis, el cachetista, está en YouTube, diciendo, todos somos hijos de Dios. Cura. Ah, sacerdote, vos me lo mandaste. Pues no estaba vestido de cura. No, lo vi en internet. Bueno, todos somos hijos de Dios. Yo creo que los huesos de Monseñor Laici se estarán revolcando. Todos somos hijos de Dios. No somos hijos de Dios. Los musulmanes no son hijos de Dios. Los judíos tampoco son hijos de Dios. Bueno, ahí viene la culpa, viene de lejos la cosa, no es solamente este cura descerebrado. No. Esto ya viene de lejos. Y menos mal que San Buenaventura dice todo esto que acabamos de decir. La escuela franciscana. No, Dios crea por amor a su Hijo, no por las cosas en sí. Y ahí San Pablo, que tiene esa visión clarísima, se dedica a evangelizar. Por eso es el apóstol por excelencia. ¿Por qué? Porque es necesario, dice San Pablo, que Cristo reine. Es necesario. ¿Por qué es necesario? Porque el amor de Dios impele a ello. El motivo de la creación no puede ser la creación misma, ni todo el bien y la perfección en su conjunto de ella, porque Dios se ama esencialmente a sí mismo. Toda criatura, según su naturaleza y su grado, ama a Dios y se dirige a Dios. El perro, la vaca, la planta, los ángeles, los hombres. Y dentro de los hombres, los más pecadores y los más santos. Aman siempre a Dios, aunque no lo sepan, y se dirigen a Él o se desvían de Él. La ruta es una sola. A lo sumo puedo salir de la ruta al costado de la banquina, pero no hay otra. No hay otra, no existe otra. Que el amor de Dios. Dios no crea por amor a las criaturas, que es un gran error que se enseña aún hoy de manera exacerbada, sino que Dios ama en el amor que circula como un motor dentro de la Trinidad. A la criatura en ella, la mete allí. Por eso el Dante en la Divina Comedia, cuando llega con Beatriz significa beatitud, luz, Beatrice. El Dante en la Divina Comedia, el último libro de su peregrinación por el inframundo, llega al cielo. Empieza a entrar a las etapas de los grados, los distintos grados, etapas del cielo. Cada vez más cerca del centro atómico. Nuclear, el núcleo de la planta. Es interesante, ¿no? Lo hace en la Edad Media esto. ¿Qué hace Dante cuando termina? Cada vez más cosas, más luz, cada vez más brillo. Y de repente llega al centro nuclear. Y pensando que iba a hacer otra cosa, ¿qué es lo que ve en el centro de todos los ángeles? Todos en círculo, todos los ángeles. Y en el medio, sono veduto, un hombre. Nada más. Un hombre. Uno. Fuerte. El centro nuclear que hace mover todo el amor divino. ¿Dónde está?
en el Logos, en la encarnación, en el Dios humanado, porque Dios ama al Hijo al Padre, el Padre y el Espíritu Santo. Las tres personas. Es el núcleo atómico de amor divino. Es un misterio enorme. Y esto tiende a difundirse. Sino que Dios ama en el amor que circula en la Trinidad, ¿no es cierto? Decimos, sino en la divinidad, en Dios mismo, en el secreto recóndito de la Santísima Trinidad, como bien enseña San Buenaventura. Y eso le basta porque Dios vive en la plena posesión de la vida perdurable. Dios no necesita nada, nada, porque todo lo encuentra en Él mismo, todo. Pero como el bien, decimos, tiende a desparramarse por naturaleza, así Dios, por esencia, tiende a comunicarse gratuitamente, pero siempre pensando en el Hijo. El único modo que ese amor pueda darse fuera de la Trinidad es absolutamente que no puede ser otro que el de la encarnación, donde la divinidad se une con la humanidad. Dios se ama a sí mismo, pero son tres los que aman, no uno. Ese amor intratrinitario dentro de Dios es un amor también extra, fuera de Él, en la Trinidad, con las misiones de las personas. Solo se puede dar en la encarnación de modo pleno. Todo lo creado gira alrededor de la encarnación. Ese es el gran misterio que San Pablo viene particularmente a manifestarnos. Y allí la grandeza del apostolado y de la teología de San Pablo, el gran San Pablo, que la Iglesia hoy no ha sabido enseñar. Entonces Dios decreta en los tiempos infinitos, recónditos de los abismos de los tiempos, el abismo los decreta, desde toda la eternidad, qué misterio lo que estamos diciendo, Dios decreta la encarnación. Decreta la encarnación. Quiere la encarnación. ¿Por qué? Bueno, porque no sé. Bueno, Dios es así. Misterio grande. Y con ella la divinidad. Y por lo tanto, la maternidad. Tiene que nacer de alguien. Y en un pueblo, Israel, de María, lógicamente, con todo lo que ella es, y la prepara. Debía ser además una madre que al mismo tiempo, no de una manera soltera, no podía ser una madre soltera, sino desposada. De allí, en el mismo decreto, y esto nunca fue estudiado bien, sobre todo en la Iglesia Católica, no está bien trabajado el tema de San José, ¿eh? Sí, San José una devocioncita más, un santito más. No es un santito más. Está en el decreto el esposorio de San José, como la Virgen, su paternidad. Esposorio real, ¿no es cierto? Está en la Trinidad, en la eternidad, está decretado. Está decretado. Necesitaban nacer de padre, pues más un pueblo judío. No se podía tolerar, iba a terminar siendo muerta a pedradas a la Virgen María, una madre soltera intolerable para los judíos. Lapidada. De allí que no terminaríamos de hablar muchísimo, en vísperas de la fiesta de San José, acerca de las glorias de San José. Eso es solamente un anuncio. De allí la devoción de la Sagrada Familia completa.
es fundamental, tipo de la Trinidad. No es una devoción más a San José, única, plena y fundamental. Cristo viene como fruto. Por eso uno de sus nombres es, como dice Fray Luis de León, fruto del pimpollo, dice Fray Luis de León, fruto del pimpollo, conocimiento y planificación de todo lo creado. Todo ha sido creado por Cristo y para Cristo. Por eso no puede tener lugar la libertad religiosa, la libertad sola. No. Libertario, out. Cero. El libertario tiene que esclavizarse, someterse a la verdad. Debe ser así, porque así Dios ha querido desde el comienzo de los tiempos. Y para todos. Todo ha sido creado por Él. Los pueblos, los hombres, todos deben someterse a Cristo Rey. El que no lo hace es porque rechaza la verdad y pone obstáculo e impide aceptar la salvación. Es el pecado contra el Espíritu Santo, que no tiene perdón. Es la revelación que se manifiesta, es la esencia de la revelación de Cristo encarnado y por último reina. Ahí es su vocación última, sobre todas las cosas. Todo fue creado por Él y para Él. Así como tal, aunque suena tosco, suena bruto, suena quizás hasta obsceno, no hay derecho de salvación para los judíos, los musulmanes, los budistas y los Hu. Ninguno. No tienen derecho, como tampoco nosotros. Solo en Cristo Jesús. Solo a través de la única verdad que Él dijo: yo soy la verdad, el camino y la vida. Yo soy la luz del mundo. El que cree en mí tendrá vida eterna. La predicación sobre la luz del mundo. Todo debe someterse a Cristo como primacía de toda creación. Es una verdad fundamental. Si se ignora, no nos planificaremos. No nos planificaremos en los misterios de Dios, como el cieguito del nacimiento. Ahí estamos todos, en el ciego del nacimiento, en el ciego del nacimiento. Antes no veía y ahora ve. ¿Por qué? Por Jesús. Esto lo debemos meditar, queridos hermanos, y no otra cosa sino los misterios de Dios. Así Cristo, el Verbo encarnado, siendo primogénito como Hijo del Padre, pasa de la Trinidad a toda la creación. Sin dejar al Padre, viene a este mundo. Se va de este mundo y vuelve al Padre. Sin dejar este mundo. ¿Cómo es eso? ¿Se dan cuenta que es muy profundo este tema? Hay tela, ¿eh? Se va de la Trinidad, pero está, el Padre y yo somos uno. Se va de este mundo, pero no nos deja. ¿Por qué no nos puede dejar? Porque se encarnó y resucitó encima. Y además envió al Espíritu Santo. ¿Cree más? Y eso lo recordamos en el Santo Bautismo, por esto esta prédica. Y así Cristo, el Verbo encarnado, siendo primogénito como Hijo del Padre,
pasa de la Trinidad a toda la creación. Es el paradigma, acompañado de la Virgen y San José. Bendito el vientre que te parió. Bendito el vientre que te parió, dice una mujer en la multitud. Bendito el vientre que te parió. Jesús se da vuelta y le dice con mucha dulzura, sí, más bien, bendito todo aquel que cree en la palabra. Más feliz es aquel que se hace hijo. Yo estoy feliz porque soy hijo, pero más bien ustedes tienen que estar felices, porque tienen que hacerse hijos creyendo. Tal es así, que el pecado de los ángeles en el abismo de los tiempos consistió en el rechazo a esta verdad que acabamos de describir brevemente. ¿En qué consiste el pecado de Satanás? Si todo entre la soberbia. Sí, bueno, está bien. ¿Pero por qué? A ver, especifica por qué, qué significa eso la soberbia. Quisieron ser más como Dios. Bueno, a ver, ¿qué quiere decir eso? A ver, ahí está la diferencia entre Santo Tomás y San Buenaventura. Los demonios rechazan la verdad. Es la primera apostasía. Luego viene todo. ¿Vieron como el tejido de antes? Ustedes sabían tejer, ¿saben? ¿Sí? ¿Vieron? Te equivocás en duda, se desparrama por toda. Bueno, la apostasía no viene solo del Vaticano II. Bueno, ahí estalló la bomba atómica. Pero eso ya viejo de antes. Y lo tenemos a lo largo de toda la historia. Desde Judas hasta los ángeles malos, la tercera parte del cielo que caen, por apostasía, no por soberbia, por apostasía, se condenan por apostasía, que rechazan la verdad, no soportan los ángeles que tengan que arrodillarse, ellos, ángeles puros, guiados por el principal, Lucifer, luz bella, el más bello de todos, que era el portero del cielo. Yo, el portero del cielo, me tengo que arrodillar y adorar una carne humana. Pero esto es una deshonra. Esto es una... ¿Cómo es eso? Yo soy más que oír todo eso. ¿Cómo Dios me manda eso? Es injusto. Yo soy más que esa naturaleza humana. ¿Por qué Dios se hizo carne y no se hizo ángel? Era más digno de él. Pues no, Dios quiso así. Los ángeles rechazan esta verdad de la revelación. Y ahí está la apostasía primera, que también se traslada a la historia y que tiene en estos momentos el paroxismo. El paroxismo de la apostasía. Tal es así que el pecado de ellos se traslada a los hombres y los condena a ellos, a los ángeles malos, al infierno para siempre. Pero caen, pero además permanecen cerca de los hombres, tentándolos a apartarse de Dios. Todo su trabajo de los demonios a lo largo de los tiempos, desde la creación de Adán, es apartar al hombre a través de una mujer. ¿Por qué una mujer? Porque sabían que iba a venir un hijo. Y ese hijo va a ser hijo de Dios. ¿Por qué atacan a la mujer? ¿Por qué la agarran? ¿Por qué atacan a la mujer? ¿Por qué se agarran con la mujer y no con Adán? ¿Con quién es el diálogo primero? Con la mujer. ¿Por qué? Porque el demonio sabía que de una mujer iba a nacer Dios. Después vino todo lo demás. Paralelo justamente a lo que Dios había pensado mucho antes de todo esto, en su mente infinita, sapientísima,
enviar al Hijo, volum diffusivum sui, a encarnarse en una criatura de carne y hueso. Una mujer, hombre. Tal es así que el pecado de los ángeles consistió en el rechazo de esta verdad. Rechazo que termina en el rechazo a adorar a Cristo, el Dios humanado. Non serviam, ¿qué quiere decir nos servirimos? Nos servimos no a Dios como Dios. Esto ya lo hacían de antes. ¿Por qué lo van a rechazar? Estaban muy cómodos en el holding. Estaban muy bien. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Si además gozaban de su prestigio, era el albacea, era el portero, Lucifer el mejor de todos, el más bello, Dios le había dado ese cargo. El más bello de todos, los ángeles, es el principal de los ángeles. ¿Y cómo termina? ¿Por qué termina así? Porque rechaza adorar la carne. Y produce en él la primera apostasía que arrastra a otros. No serviremos a este hombre, Dios. Dios y hombre no serviremos. Un hombre bajo un Dios que es a su vez hombre, con naturaleza inferior a los ángeles. Entonces vino la primera gran apostasía de los cielos, y allí la condenación eterna de los ángeles malos, y allí después van a influir en Adán y Eva y toda la historia humana, toda su descendencia. Ese plan sapiencial de Dios se opone, por lo tanto, al misterio iniquitatis, el misterio de la iniquidad que acompaña toda la historia humana. No se entiende ninguna guerra, ninguna revolución, ninguna apostasía del hombre, ningún mal del hombre sin este primer principio de iniquidad. No, la guerra de Ucrania es porque, no sé, de la OTAN, y porque no sé qué, no sé cuándo, no sé qué, no sé cuánto, porque mandaron las Patriot, y la OTAN quedó sin munición, y quedamos cortos. Es una explicación corta, no satisface a nadie. Esa aniquilación de pueblos enteros es obra del misterio iniquitatis, del misterio de la iniquidad, del misterio del mal, no moral, también el mal teologal. Tenemos que entrar en una visión teológica de la historia. Ese plan sapiencial de Dios se opone a la iniquidad, y es entonces edificación fruto Cristo, culmina en su reino en la tierra y en el cielo. Satanás acá en medio, que es medio rey, porque es así, en medio rey, es medio rey, miti rey, y rey, no sé, díganle lo que quieran, acá en este mundo, por poco tiempo, acá en la tierra. Ese reino se planificará en la gran boda del Cordero, que se planificará en la parucía. Vemos que todo conduce a su última venida. Nuestra cuaresma, queridos hermanos, conduce a la Pascua, y la Pascua al fin de los tiempos. Como dirá los ángeles en la ascensión, el día de la ascensión, el día de la ascensión de Cristo en cuerpo y alma a los cielos, mientras subía por las nubes, dice el Evangelio, bien plástico, por si alguien duda que era real. El evangelista, a propósito, el testigo de allí, de ese momento, lo escribe bien clarito, no es ambiguo, no es poético, no es en secreto, no, cuerpo y alma, mientras subía entre las nubes, dice, entre nubes, era el cuerpo que subía. ¿Cómo es esto? Los ángeles, mientras eso, los discípulos quedaron como extasiados mirando al cielo. Y los ángeles dijeron: ¿por qué os quedáis mirando al cielo? Aquel mismo que se fue ha de volver de la misma manera. Y así la buena noticia que termina la Cuaresma y la Pascua.
Después del anticristo, vuelve Cristo, el verdadero Cristo. El que vino una vez, el que se quedó entre nosotros y que vendrá al fin de los tiempos. El único centro de la creación volverá a restaurarse de una manera espléndida en las bodas del Cordero. Después de derrotado el demonio, el último gran eclosión, Cristo entre en este mundo y lo entrega al Padre. Será así la gloria de la eternidad. Queridos hermanos, hoy domingo queremos reafirmar la fe que algún tiempo transmitían los obispos a los catecúmenos, la revelación para someterlos y adorar, someter todo lo que somos, tenemos y habemos, dirá Ignacio. Todo lo que somos, queremos y habemos. Somos, queremos y habemos. Somos, queremos y habemos. Todo bajo Cristo Rey. Ahí está el espíritu penitencial. Ave María Purísima. Sin pecado.